Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que traigo hoy vamos a realizar estas preciosas piñas navideñas. Las podremos realizar fácilmente. Antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Yo voy a utilizar hoy un hilo de 2 hebras, 1 milímetro de grueso y mi aguja 1.7. Usted puede utilizar el hilo que usted tenga y a medida que el hilo sea más grueso, usted utiliza una aguja más gruesa. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra y vamos a comenzar sin cerrar, vamos a continuar agarrando la hebrita de atrás. Así. Y hacemos aumento. Así. 2. Agarrando en todo el contorno la hebra de atrás. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Entonces de aquí ya se llegué. Vamos a poner nuestro separador. Usted ponga lo que usted tenga. Aquí vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos agarrando la hebra de atrás. Así. 2 medios puntos y un aumento. Así lo vamos tejiendo. Y vamos a terminar la vuelta con 16 medios puntos. Usted va a ver, en algunas veces le va a aparecer blot. Blot es agarrar la hebra de atrás. O le puede aparecer AHA, agarrando hebra de atrás. Así lo vamos tejiendo y terminamos con 16 medios puntos. Hasta en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya terminé, mire, está, agarro y pongo mi hebrita y comienzo a hacer aquí repitiendo 1 y 2. 2 medios puntos y un aumento. Así lo voy haciendo en todo el contorno hasta llegar aquí y termino esta vuelta con 21 medios puntos. Y aquí ya llego, mire, donde está mi separador y voy agarrando la hebrita de atrás. Todo el tiempo es agarrando la hebra de atrás para poder luego trabajar con la hebrita de adelante. Y ya hice 2 y voy trabajando los mismos 21 puntos que hice en la cuarta vuelta, los repito en esta quinta vuelta. Un punto en cada punto de base agarrando la hebrita de atrás. Y aquí ya llegué, mire, pongo mi separador y aquí de la misma forma que tejí cuando estaba haciendo los aumentos, así voy a hacer, mire, agarrando la misma hebra de atrás, así 2 y una disminución. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Así, hasta llegar aquí. Uno. Mire cómo nos va quedando. Aquí ya trabajamos la vuelta 6 y terminamos esa vuelta con 16 medios puntos. Ahora vamos a comenzar la vuelta 7. Esta vuelta 7 vamos a hacer los mismos puntos, los mismos 16 puntos, un punto en cada punto de base, los mismos 16 puntos. Ahora que esté en la vuelta 8, regreso, las 7 y la 8 de la misma forma. Ahora aquí la vuelta 9. Aquí vamos poniendo nuestro separador y vamos a trabajar de la misma forma. Aquí. 2 medios puntos y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya terminé mi vuelta 9. Ahora voy a hacer la vuelta 10. Pero antes de hacer la vuelta 10, vamos a ir rellenando. Usted va rellenando porque ya aquí ya vamos a ir cerrando, disminuyendo. Usted lo va
que le quede bien llenita. ¿Okay? La rellena. Así. Y siempre trabajando agarrando la hebra de atrás. En todas las vueltas. Así. Aquí. Ahora vamos a continuar haciendo esa vuelta, la terminamos con 12. Ahora agarramos la hebrita de atrás. 2 medios puntos. 1 y 2. Y una disminución. Y terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Así en todo el contorno. Mire, ya aquí ya terminé esa vuelta 10. Ahora que vamos a ir haciendo, usted aquí, usted va cerrando. Usted aquí va a agarrando su hebrita de atrás. Así. Usted trabaja de la manera que le sea más cómoda. 1. Tiene que tener cuidado con el relleno. 2. Y aquí hace una disminución. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno, dándole. Ya usted ya aquí no va a contar, sino hasta llegar a tener nada más 2 medios puntos en la aguja. Así. Usted aquí va cerrando en contorno, así, en forma de espiral. Cerrando. 2 medios puntos y una disminución. 2 medios puntos y una disminución hasta tener 2 en la aguja. Ahora que ya yo estoy ahí en ese punto, regreso. Fíjense usted aquí, ya yo llego aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo ya 2 puntos. 1 y 2. Usted estos 2 los ubica. Ahí lo saca bien aquí y hace 1 y ahí le queda. Y este otro lo va buscando. Aquí busca y lo saca y hace, ¿ve? Aquí le va a quedar ya este último puntico y usted lo agarra de la manera como usted, así, y aquí hace 1, 2, aquí hizo las 2 cadenas, usted hace aquí así y aquí mismo hace lazada y entra aquí y hace un punto alto sin terminar, lazada y entra, mire que entramos aquí, entra en el que sigue y hace lazada y sin terminar, cierra y 1 y 2. No va a entrar ahí mismo, entra en el que sigue, aquí. Y agarra su hebrita y hace un puntito deslizado, hace 1, 2 y en ese mismo que hizo el punto deslizado entra y hace un punto sin terminar, continúa en el que sigue, mire, y hace un punto sin terminar y cierra completo, hace 1 y 2, hace aquí en esta cadenita que continúa, hace un punto deslizado, aquí hace 1 y 2 y hace, en ese mismo entra y hace un punto alto sin terminar y en el que sigue, mire que usted aquí, ya este lo podemos quitar. Esto que era nuestro marcador lo quitamos. Hace aquí, mire, donde está, agarrando la hebrita que dejamos suelta, un punto alto sin terminar y cerramos completo. 1 y 2. Entramos subiendo la orejita y hacemos un punto deslizado. Aquí hacemos 1 y 2. Entramos en ese mismo que hicimos y hacemos un punto alto sin terminar. Continuamos en esta cadena que terminamos ahí y hacemos un punto alto sin terminar. Cerramos y hacemos 1 y 2. Jalamos la orejita y continuamos en esta oreja, en esta cadena, la hebrita que dejamos. Usted la agarra ahí con cuidado y hacemos un punto deslizado. Hacemos 1 y 2. Y en esa misma hacemos nuestro punto alto sin terminar. Así.
hacemos lazada, doblamos la oreja y entramos en esta y agarramos hebra y hacemos un punto alto sin terminar, cerramos completo y hacemos 1 y 2. Cerramos en el siguiente punto con un punto deslizado. Mire cómo nos va quedando. Así. Aquí le voy a hacer estas últimas 2 para que usted vea. Cuando a nosotros nos queda aquí, nosotros queremos que la orejita nos quede aquí. Usted hace aquí así, 1 y 2. No va a saltar esta, aquí entra y hace un punto alto sin terminar. Entra la que sigue y hace un punto alto sin terminar y cierra completo. Hace 1 y 2. Aquí entra en el que sigue haciendo su puntico deslizado. No se salte ni un solo punto. Usted lo va tejiendo de la manera que le vaya quedando ahí. Mire, un punto alto sin terminar, continúo en el que sigue, hago un punto alto sin terminar, cierro completo y hago 1, 2 y cierro en el que sigue. Así, con puntico deslizado. Así. Aquí nos va quedando así. Así lo vamos haciendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Ahora cuando ya yo esté aquí en esta vuelta, regreso. 2 cadenas, un punto entrando en el mismo punto, un punto alto sin terminar, lazada, entro en el que sigue, agarrando hebra, un punto alto sin terminar, cierro completo, 1, 2 cadenas y en el que sigue agarro mi hebra, hago un punto deslizado y continúo de la misma forma en todo el contorno sin saltarme ni un solo punto hasta llegar aquí. Ya regreso. Aquí, mire, ya voy llegando. Mire cómo va quedando. Usted esto después usted lo va jalándole los puntitos así, de esta forma, mire. Aquí ya yo estoy llegando y agarro y termino en esta hebra. Aquí nos quedan los 6. Usted lo va agarrando con cuidado y cierra. Aquí hace 1, 2 y entro ahí mismo. En ese mismo punto entro, hago mi punto alto sin terminar y agarro en la última hebra. Así, un punto alto sin terminar, cierro completo y hago 1 y 2. Y ya yo no voy a entrar porque ya no tengo más hebrita, voy a hacer, mira, donde está el anillo mágico. Así. Ajá, así. Entro, agarro mi punto deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Usted le da el largo que desee, 23, 24 y 25. Y entro haciendo un puntito deslizado aquí mismo. Así. Y corto y halo mi hebra. Mira, amiga, qué preciosa nos quedó nuestra piñita navideña. Usted le puede poner brillantina o escarcha, como lo llamen en su país. Y se lo pone o de no lo deja así. Es
es de su gusto, pues lo que a usted le guste, usted lo hace. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo realices. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.